Bueno, vamos a demostrar el funcionamiento del laboratorio número 3 de la sección de Pick and Place. En este momento entonces vamos a ir a posición Home y a partir de aquí va a ir a una posición de intermedia entre la posición Home y la posición 1 de trabajo, que sería esta de acá. Ahí llega a la posición intermedia y de ahí sí parte a recoger la pieza número 1. Entonces, una vez la ha recogido, pasa a una posición intermedia, pero de la segunda fase del trabajo. Que sería esta posición. Una vez acá va a llegar a una posición anterior a insertar la pieza, esto con el fin de evitar el movimiento brusco que tiene entre articulación y articulación y poderlo insertar de manera correcta. Esta es la posición a la que me refería. Una vez aquí va a hacer pasos más pequeños al momento de insertar. Una vez ha insertado, se devuelve a la posición intermedia que comentaba antes acá y va a ir a una posición intermedia en la tercera fase del trabajo, que sería recoger la otra pieza redonda, la pieza número 1. Esta sería la fase intermedia la posición intermedia para la fase número 3, que es recoger de nuevo la primera pieza. Y de aquí ya parte a la posición de recoger la piecita. Una vez la ha recogido, se vuelve a la posición intermedia de la fase 3, digamos, y se devuelve a la posición intermedia en donde debe insertar la pieza. Que sería esta, la posición intermedia. De aquí parte de nuevo a la posición que quedaba cerca a insertar para minimizar los pasos o hacerlos más pequeños y evitar el movimiento brusco entre eslabones. Que sería esta posición. Y de aquí hasta insertarlo va a hacer pasos más pequeños con el fin de evitar el movimiento brusco entre eslabones.
Una vez lo ha insertado, pues abre el gripper y se devuelve a la posición intermedia para finalizar el programa. Esa sería la posición final. Entonces aquí tenemos la última simulación con el robot. Primero, este es el punto en el que se debe mover respecto al marco de referencia de la base y respecto al marco de referencia de la herramienta en unidad, sí, como en el marco cartesiano, es decir, vertical o horizontal. Entonces para eso primero configuramos el torque límite de las juntas. Después pasamos a definir los parámetros del robot, que pues considerando la convención de H. También definimos por acá cómo va a ser la matriz actual, que la idea es que el robot parta de home, después el número de poses y después la distancia del desplazamiento que va a tomar. Entonces aquí tenemos los switches que leen cada letra y dependiendo de cada letra dan una respectiva orden. Y también algo importante en la parte de arriba es que se llama, bueno, primero se llama al nodo de ROS y acá se crea la conexión con el servicio a partir de un MSG. Ese MSG se va a usar abajo cuando ya se defina qué clase de movimiento se va a hacer, que eso pues se define a partir de las letras y simplemente modificando la matriz inicial, que es la matriz en home de la base de la herramienta respecto a la base. Esa es modificada por premultiplicación cuando el movimiento es respecto a la base y con postmultiplicación cuando el movimiento es respecto al eje de la herramienta. Después acá tenemos el cálculo de la función inversa, que fue una que nosotros mismos creamos, y de aquí nos arrojan los ángulos que debe tomar cada una de las juntas. Después se usa cada una de las poses intermedias que se calculan con la función ctrack y así se hace una transición entre los dos puntos, el objetivo y el final, para que el robot vaya haciendo un desplazamiento lineal. Entonces ahora vamos a correr la simulación. Y aquí se puede ver cómo pues, el script pide cierta información y muestra el actual movimiento en donde está en ese momento, está en un desplazamiento en X, un desplazamiento lineal y es respecto a la base. Entonces para eso nos vamos a ir a desplazamiento respecto a Z. Y aquí, hundiendo A, vamos a decirle que se mueva de manera negativa respecto al eje Z. Listo, a partir de aquí se puede mover respecto a otro eje, por ejemplo puede ser X. Y también pues se pueden hacer los respectivos movimientos respecto al eje o de la herramienta, la rotación en pitch. Este movimiento es bastante pequeño, entonces al inicio es difícil de percibir, pero conforme va avanzando pues se puede ver el cambio
y cómo conserva la posición del punto final del efector. Ahí se le vuelve a dar la orden para que continúe con la rotación. Entonces ahora que se ha rotado de esa manera, el marco de la herramienta ha variado bastante respecto al de la base, así que si se le da un movimiento respecto a Z, pues debería demostrarse que el movimiento sí se hace respecto a la base, ya que pues va a seguir solamente el eje de la base. Aquí se le dice que vaya en posición negativa respecto al eje Z de la base. Porque ahí donde estamos llevando es Aquí con el carácter C podemos dar un cambio de referencia para que ahora los movimientos se hagan respecto a la herramienta y digamos nos podemos mover ahora respecto a Z nuevamente, pero pues se va a mover en la dirección del approach de la herramienta con una, en este caso, con una dirección positiva. esta vez en 100, es una ocasión 100, bueno, en 150. No, no, pues mira, ahí estamos diciendo que estaba 150. Listo, creo que eso sería todo por esta simulación. Gracias por su atención.